Entonces, a todas y a todos, hoy y esta, ahora sí, es nuestra última conferencia de este ciclo de conferencias, Otro fin del mundo es posible, organizado entre la Universidad Loyola del Pacífico y el Espacio Popular de Exploración Cristiana. Pues hemos disfrutado mucho a lo largo de diferentes conferencias. Todavía nos quedan del ciclo algunos conversatorios, sin embargo, hoy terminamos con las ponencias, ¿no? Entonces, para dar paso y para presentar a nuestro ponente del día de hoy, a quien nos va a estar acompañando, pues le doy la palabra a Ana Graciela, nuestra querida alumna Loyola. Ana Graciela, todo tuyo el micrófono. Gracias, Ceci. Pues hola, buenas tardes compañeros, bienvenidos todas y todos los que nos sintonizan desde Facebook y desde aquí, la sala de Zoom. Hoy estamos en la 10ª conferencia del ciclo Otro fin del mundo es posible, a cargo de la Loyola del Pacífico y el Espacio Popular de Exploración Cristiana. Y el tema de hoy es la teología política de Pablo de Tarso. Es para mí un placer poder presentar al licenciado Abel Rodríguez Pacheco, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga, en Michoacán. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Ciencias Teológicas en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Participa en el proyecto de investigación Narrativas de Resistencias en la misma universidad, donde ha colaborado en los 2 primeros números de la revista digital del proyecto. Ha sido facilitador de talleres de teología en el Espacio Popular de Exploración Cristiana. En 2015 colaboró en el Centro de Reflexión y Acción Laboral, en la Organización de Defensa de Derechos Humanos y Laborales de los Jesuitas de México. Y también ha realizado trabajos de inserción como obrero en diferentes fábricas y talleres de Mexicali, Ciudad Juárez, Estado de México y Ciudad de México. Entonces, sin más que agregar, cedo la palabra al ponente de hoy. Buenas tardes, licenciado Abel, el espacio es suyo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias también a todas y a todos por estar presentes el día de hoy. Y a la Universidad Loyola del Pacífico y al Espacio Popular de Exploración Cristiana también por permitirnos compartir en estos espacios un poco reflexiones y también intereses comunes, ¿no? El tema que hoy quisiera compartirles es sobre Pablo de Tarso, la política de Pablo de Tarso, como la teología de Pablo de Tarso como una teología política. Y como concretización de esta teología política, su propuesta de comunidades alternativas que tengan al crucificado Jesús como el centro frente a el Estado imperial romano. Entonces, ese es prácticamente el tema que quisiera compartirles. Y también, más que una conferencia o un monólogo, me gustaría que fuera como una conversación. Entonces, en un primer momento quisiera compartirles algunas pequeñas reflexiones en torno a esta teología de Pablo y posteriormente como abrir para poder conversar, incluso pensar esta misma teología para nuestros días de hoy, ¿qué nos podría iluminar? Entonces, básicamente eso es lo que quisiera hacer el día de hoy. No sé si me pudieran ayudar compartiendo la presentación. En este sentido, voy a seguir los nuevos acercamientos que se han dado a la persona de Pablo, tanto desde la perspectiva de la Tir Quest, de esta búsqueda del Jesús histórico que se ha iniciado a partir del acercamiento con las ciencias sociales, la sociología, la antropología, y esto también aplicado a la persona de Pablo. Y por otro lado también a estos acercamientos que se han hecho en este grupo estadounidense de estudios exegéticos, el Politics Group, liderado por Richard Horsley. Entonces, básicamente es lo que desde donde voy a partir. No sé si la pueden poner completa, por favor. O soy yo el que no la está viendo completa. No, creo que solo Dani tienes que habilitar edición y ya. Perdón, ya estoy en eso. ¿Ahí no la ven completa? Ya quedó. Ok. Muchas gracias. Entonces, básicamente este va a ser el acercamiento que voy a realizar a la persona de Pablo. Obviamente el tema es bastante amplio,
y da para una profundización mayor. Aquí solamente quisiera como abrir un poco el panorama y que pudiéramos reflexionar a partir pues de este panorama y de las investigaciones actuales que han surgido en torno a la persona de Pablo. No sé si le pueden dar a la siguiente, por favor. Para esto quisiera abordar básicamente 6 temas. Primero, dar como un repaso breve de estos nuevos estudios sobre la persona de Pablo, hablar algo de algunos datos biográficos del mismo Pablo de Tarso, hacer una comparación entre la persona de Jesús de Nazaret y Pablo, y hablar sobre esta teología de Pablo centrada en el Mesías crucificado, que va a ser el centro de su evangelio y de toda su predicación. A partir de esto podremos preguntarnos si hay una teología política en Pablo y en sus escritos. Finalmente, veremos como concretización de esta perspectiva la fundación de comunidades paulinas en medio de las ciudades griegas del Imperio Romano. Yo no sé, bueno, ahorita que estoy pensando, creo que envié una edición anterior. Bueno, si es la anterior me disculparán porque ahorita he tenido problemas con mi computadora. La siguiente, por favor. Espero que no sea la anterior. Ahora, hay que preguntarnos primero por qué es importante hablar de la persona de Pablo o estudiarlo hoy en día. Eh, Diferentes personas en la antigüedad han marcado a Occidente, algunas de ellas filósofos o emperadores o militares como Aristóteles y Platón, filósofos, Augusto, entre otros, pero resulta interesante que personajes marginales en la historia antigua, como Jesús de Nazaret o Pablo de Tarso, también hayan impreso su huella dentro del mundo occidental. En este sentido, es importante acercarnos a la figura de Pablo casi tanto como acercarnos a la figura de Jesús, porque es una persona que ha marcado la religión cristiana. Eh, Muchos consideran a Pablo incluso como el fundador del cristianismo. Podríamos preguntarnos, ¿es realmente Pablo de Tarso el fundador de la religión cristiana? Eh, para otros, los evangelios y para otros los escritos paulinos son el centro del Nuevo Testamento y los evangelios son incluso una respuesta o continuación de la misma teología de Pablo. Veremos o es posible percatarnos de que la persona de Pablo ha tenido diferentes lecturas e interpretaciones prácticamente desde su propia vida. Ha sido una persona polifacética y con diferentes contrastes y ha entrado en conflicto con importantes grupos dentro de la misma religión judía. Religión judía y también con los gentiles de su época. Ya después de su muerte empieza a haber diferentes interpretaciones de su persona y de su mensaje. Sus discípulos hacen una relectura de su propio mensaje y una actualización de acuerdo a las necesidades de las comunidades paulinas en el momento concreto en el que se escriben las cartas deuteropaulinas, podríamos decir. Ahora, durante un tiempo, la persona de Pablo quedó prácticamente olvidada o no se atendió mucho. Es con la Reforma Protestante cuando resurge de nuevo el interés por la persona de Pablo. Aquí tenemos principalmente a Lutero y a Juan Calvino, Jean Calvin, Calvin, perdón, que van a tratar de retomar la perspectiva bíblica de Pablo. En este sentido, no va a ser un acercamiento puro o directo, podríamos decirlo, tanto de Lutero como de Calvino hacia la persona de Pablo, sino que van a mediar por la visión agustiniana que se tiene del mismo Pablo. Entonces, aquí va a haber va a ser interesante este proceso porque se va a centrar la teología entonces en algunos aspectos de la teología paulina, como puede ser la justificación por la fe, el conflicto con las obras, el conflicto también entre judíos y cristianos, y sin embargo, esta lectura que se hace de la persona de Pablo y de su teología va a terminar enfrascando también el acercamiento a la persona de Pablo. No va a permitir como profundizar más allá, y las consecuencias para la exégesis bíblica van a ser interesantes porque más adelante se va a ver un contraste muy importante entre la persona del Jesús histórico y la persona de Pablo. Esto va a hacer que varios piensen que que Pablo es el que pervierte la figura de Jesús o el que deshistoriza
a la figura de Jesús de Nazaret, convirtiéndolo en el Cristo. Una visión no tan adecuada. Esto es un poquito denso, disculpen por los que no están tan acostumbrados al lenguaje bíblico o al tema, pero trataré de hacerlo un poco más ameno. En el siglo XIX y siglo XX, una escuela alemana de teología, la escuela de Tubinga, va a tratar de darle nueva luz al estudio de la persona de Pablo. Se van a centrar principalmente en 3 puntos importantes. Este conflicto de Pablo con la ley, se va a tratar de relativizar o de releer este conflicto. Se va a buscar el centro de la teología paulina en el crucificado, y por otro lado se van a dar cuenta los teólogos de esta escuela que es necesario conocer a los oponentes de Pablo en las cartas para poder interpretar correctamente sus cartas. Esto va a llevar otra vez a otro conflicto al darse cuenta de que es bastante complicado descubrir la personalidad de los oponentes, y parece que en ese momento se queda estancada la búsqueda sobre la persona del apóstol Pablo. Va a ser ya en el siglo XX cuando va a haber nuevos acercamientos sobre sus escritos y sobre la persona. Acercamiento postliberal, acercamiento postcolonial, un acercamiento feminista, y estos acercamientos van a tratar de relacionar a Pablo con el judaísmo y con el mensaje del Jesús histórico. Ya en este momento se van a dar cuenta los exégetas, los estudiosos de la Biblia, que es necesario entender a Pablo como judío. Pablo en ningún momento deja de ser judío, ni lo que llamamos conversión de Pablo no es en ningún momento abjuración del judaísmo, sino por el contrario, Pablo continúa siendo tanto culturalmente, religiosamente y étnicamente judío, y sin embargo tiene perdón, me perdí. Tiene implicaciones importantes para la comprensión de la persona de Pablo. También, por otro lado, se va a tratar de vincular con el mensaje del Jesús histórico. Pablo no es ajeno al mensaje y al proyecto de Jesús, que es el proyecto del reino, sino que se enmarca en ese mismo proyecto y lo continúa. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Más o menos este es el recorrido entonces del estudio sobre la persona de Pablo. Ahora, este nuevo estudio, acercamiento sobre Pablo, viene a colación a partir de la Tir Quest, esta nueva búsqueda sobre el Jesús histórico después de muchos años de estancamiento, en los que se cambia el foco de atención. Ya no se va a leer a Pablo desde términos teológicos como la justificación del pecado, la gracia, sino más bien la investigación tratará de centrarse en temas históricos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre judíos y gentiles en el seguimiento de Jesús? ¿Cuál es la relación de Pablo con el Imperio Romano? Serán como temas importantes para comprender mejor a la persona de Pablo. Dentro de esta nueva perspectiva que va a buscar entender a Pablo, estará el Politics Group, un grupo de investigación dentro de la Sociedad de Literatura Bíblica que va a ser coordinado por Richard Horsley, un historiador y académico estadounidense que va a tratar de leer a Pablo en su contexto, es decir, desde el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, en el momento en el que vive Pablo y en el que escribe Pablo, tiene algunas notas características. Por ejemplo, tiene una ideología que legitima la presencia del imperio en pueblos extranjeros a los que son sometidos. Su economía está basada en un sistema esclavista, donde es a partir de los esclavos donde puede mantenerse la estructura jerárquica de gobierno en el Imperio Romano, y por otro lado también una naturaleza parasitaria de la política romana. Va a utilizar diferentes estructuras para lograr mantenerse en pie en las colonias a las que invade, y esto va a también implicar una globalización de la economía del Imperio Romano. Es decir, a partir de la invasión y colonización de otros pueblos en su área de influencia, va a poder sostenerse el Imperio Romano. Teniendo esto en cuenta, se puede hacer un acercamiento distinto a la persona de Pablo. Sin embargo, nos encontramos con un problema importante para esta lectura de Pablo, y es que se ha despolitizado bastante su mensaje.
Se ha considerado que los escritos de Pablo de Tarso son tratados teológicos, es decir, que buscan responder a preguntas teológicas ahistóricas que no responden al contexto concreto de los oyentes de Pablo, y esto hace que perdamos la brújula totalmente. Entonces, el intento de este grupo va a ser tratar de politizar de nuevo el pensamiento de Pablo. Y al politizar me refiero a contextualizar, enmarcar en la realidad de la polis en la que están insertos los oyentes de Pablo, los destinatarios de sus cartas y de sus comunidades, para poder entender mejor las cartas. La siguiente, por favor. Para acercarnos a la persona de Pablo tenemos diferentes fuentes. Las dos principales son las cartas de Pablo y los Hechos de los Apóstoles, que son escritos del Nuevo Testamento. La principal fuente, las principales fuentes que tenemos serían los escritos de Pablo, porque son escritos por su propia mano. Sin embargo, de los 13 libros que tenemos dentro de los 13 libros que tenemos dentro del Nuevo Testamento atribuidos a Pablo, los expertos afirman que solamente 7 pertenecen a Pablo, que serían la primera carta a los tesalonicenses, la carta a los gálatas, la primera carta a los corintios, la segunda carta a los corintios, la carta a los filipenses, a Filemón y a los romanos. Serían las cartas propias del apóstol Pablo. Por otro lado, la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los colosenses y la carta a los efesios serían cartas escritas por discípulos de Pablo que buscan responder a nuevas realidades que están viviendo estas comunidades y que toman la autoridad del apóstol, se creen o piensan ellos dentro de la mentalidad antigua propia de su contexto, que son poseedores del espíritu de Pablo y pueden hablar en nombre de Pablo, siendo fieles, claro, a sus enseñanzas y a su mensaje, para responder a las nuevas problemáticas de las comunidades. Entonces van a escribir la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los colosenses y a los efesios, y finalmente nos encontramos con otras 3 cartas que no son de Pablo ni de discípulos de Pablo, sino que más bien responden a problemas de la Iglesia Universal y que después se van a atribuir a Pablo y se van a redactar a modo de cartas paulinas. Lo que a nosotros nos va a servir en este momento para acercarnos a la persona de Pablo serán las cartas que él mismo escribe, las 7 ya mencionadas. Principalmente en lo biográfico nos va a ayudar la carta a los Gálatas, ya que ahí Pablo defiende su ser apóstol frente a sus adversarios y va a narrar de manera breve pero panorámica, dándonos bastantes datos, su caminar en la misión como apóstol. Entonces, estos son como nuestros documentos de los cuales partimos para poder crear una imagen del apóstol Pablo. Por otro lado, tenemos también los Hechos de los Apóstoles. Este libro, que es la segunda parte de la obra lucana, del Evangelio de Lucas, vamos a ver que si bien arrojan diferentes datos sobre la persona de Pablo, incluso más datos que el mismo Pablo en sus cartas, hay que tener cuidado a la hora de manejar estos datos porque es bien sabido que Lucas en sus Hechos de los Apóstoles hace una utilización de los datos para responder a su teología de la historia que busca presentar. No es tan fiel, podríamos decir, no se trata en los Hechos de los Apóstoles de una obra historiográfica en los términos modernos, sino más bien se trata de una obra teológica que busca justificar la historia de la iglesia para darle una enseñanza a sus discípulos. Entonces, tenemos estas 2 fuentes, ¿no? No sé si hasta ahorita ha quedado claro. Las cartas de Pablo, especialmente las 7 paulinas, y los Hechos de los Apóstoles, serían como las dos fuentes con las que contamos. La siguiente, por favor. Podríamos preguntarnos, ¿quién es Pablo de Tarso? Para tratar de un poco de formar esta imagen. Pablo nace en Tarso, actual Turquía, étnicamente es judío, sin embargo vive en contexto griego. Su lengua materna va a ser el griego, aunque según los Hechos de los Apóstoles y también por sus escritos podemos saber que domina el arameo y el hebreo.
Su oficio de su familia es tejedor de lonas para tiendas de campaña. Sabemos también por sus escritos que conoce la Torá, que conoce los profetas y los libros sapienciales, tiene un buen conocimiento de las escrituras hebreas, las maneja bastante bien. Y también por su propio testimonio sabemos que persiguió a los cristianos. Ahora, no nos queda claro en qué medida fue Pablo un perseguidor de la comunidad cristiana. Según los Hechos de los Apóstoles, nos dibujan una imagen de Pablo que tiene autorización de los sumos sacerdotes para perseguir y encarcelar a los cristianos. No está tan claro qué tan cierto sea esto, porque el mismo Pablo lo deja muy ambiguo, por un lado, y por el otro, parece más bien que esta afirmación de Pablo como aliado o cercano a los sumos sacerdotes es más bien una construcción del autor de los Hechos de los Apóstoles. Lo cierto es que fue contrario a la perspectiva cristiana. Podríamos preguntarnos por qué Pablo va a perseguir a la comunidad cristiana, qué es lo que va a suscitar esta persecución, esta animadversión. Bueno, la afirmación de que Jesús, el crucificado, es un Mesías, es el Mesías más bien. Esto va a ser una afirmación bastante peligrosa para el pueblo judío, porque es una afirmación que tiene connotaciones políticas importantes. Entonces, decir que un crucificado es el Mesías, es decir, el caudillo que ha de liberar a Israel, tiene por lo menos un tufo antiimperialista. Puede generar la persecución sí, la persecución por parte del Imperio Romano hacia los judíos. Va a tener entonces esta actitud Pablo hacia los cristianos, pero va a vivir una experiencia en Damasco que lo va a cambiar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nos narra esta experiencia. Sin embargo, el mismo Pablo no deja claro de qué se trató su experiencia con Jesús. La siguiente, por favor. Podríamos preguntarnos nosotros, Pablo conoció a Jesús de Nazaret, parece que no lo conoció, o más bien no lo conoció en vida. Pablo no tuvo contacto con el Jesús histórico y sin embargo llegó a conocer a algunos de los discípulos de Jesús, especialmente a Juan, a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor. Sin embargo, poniendo las dos personalidades, tanto Pablo como Jesús de Nazaret, nos damos cuenta de que se trata de personas bastante distantes, no viven en el mismo contexto. Por ejemplo, Jesús se va a mover en las aldeas de Galilea, en un ambiente más bien rural, en Cafarnaúm, Caná, Nazaret, y no va a entrar en los ambientes urbanos. En las grandes ciudades de Galilea, como son Séforis y Tiberíades, no va Jesús a tener ninguna actividad misionera. Sin embargo, Pablo va a ser más bien un predicador urbano, va a estar presente en las principales ciudades del imperio, como son Filipos, Tesalónica, Corinto y la misma capital del imperio que es Roma. Hay una diferencia importante entonces. Vemos ya desde los testimonios de los evangelios que la perspectiva, la mentalidad de Jesús es bastante rural, una mentalidad cercana al campo, a la realidad cotidiana de las personas, mientras que Pablo tiene una mentalidad más de ciudad, más acostumbrada a la pluralidad religiosa, a la pluralidad cultural, dialoga con la realidad urbana. Entonces, esto ya es una diferencia importante entre Jesús y Pablo. Por otro lado, Jesús va a hablar arameo, quizá supo algo de griego, mientras que Pablo habla griego de nacimiento, es su lengua madre, y también conoce el arameo y el hebreo. En cuanto a los oficios, Jesús va a ser constructor, tradicionalmente decimos que es carpintero, más bien se podría traducir el término tectón con el que lo llaman los evangelios, se puede traducir como constructor o artesano. Pablo va a ser tejedor de tiendas, un oficio propio de su familia que le daba pues una posibilidad de sostenerse materialmente, ¿no? Ahora, el judaísmo también es interesante porque hay diferencias importantes entre el judaísmo de Galilea de Jesús y el judaísmo de la diáspora al que pertenece Pablo. Mientras que el judaísmo de Galilea es un judaísmo particular, que no está tan atado al templo como el judaísmo de Jerusalén. Sin embargo, siente ese vínculo con el templo y con la ciudad santa.
Por otro lado, el judaísmo de Pablo es un judaísmo que lleva por lo menos 100 años, más de 100 años, dialogando con la cultura griega, y esto le permite tener una perspectiva más amplia de la realidad. Y por otro lado también, al ser comunidades que se encuentran en la diáspora, los judíos de la diáspora se encuentran en el extranjero viviendo con una cierta cohesión, eso también tiene implicaciones importantes para la perspectiva de Pablo. La siguiente, por favor. Para Pablo, el centro de la predicación y del evangelio de Pablo será el anuncio del Mesías crucificado que ha resucitado. Esta va a ser la buena noticia que transmite Pablo. El Dios de Jesús, que es ese Dios que se solidariza con las víctimas, el Dios del reino, se enfrenta directamente con la ideología imperial. ¿Por qué? ¿Por qué es tan discordante la teología del imperio con la teología de la cruz? Bueno, una característica de la teología imperial, una característica de la ideología propia del Imperio Romano, es que está centrada en el culto al emperador. Este culto al emperador legitima el orden reinante en el Imperio Romano, la opresión de pueblos dominados por el imperio, y por otro lado, afirma también que el status quo, la situación que se está viviendo, el orden mundial, es querido por los dioses. La paz que está viviendo el imperio es gracias a que los dioses protegen el orden en el que Roma está sobre los demás pueblos. Por lo tanto, la dominación del imperio romano sobre otros pueblos se legitima o se justifica por esta teología del imperio romano. Frente a esto, el culto a Jesús como a Jesús crucificado es un culto peligroso y despreciable. Tiene implicaciones políticas bastante fuertes. Recordemos que la crucifixión es un castigo aplicado principalmente para esclavos desertores del ejército y para sediciosos, aquellos que ponen en riesgo el orden del Imperio Romano. Se trata de una muerte deshonrosa, se trata de una muerte además que busca dar un ejemplo ejemplar, que busca dar ejemplo a aquellos que están alrededor, que pueden contemplar el espectáculo. Entonces, es bastante contradictorio, ¿no? Por un lado, la teología del imperio que afirma que Roma está al frente del mundo por la misma voluntad de los dioses, y por otro lado surge un culto que afirma que Jesús, un crucificado, un criminal político, es el Señor y el Salvador del mundo y que Dios lo ha resucitado. Desde esta perspectiva, el anuncio paulino, y que no solamente es paulino, sino el anuncio del Mesías crucificado anterior a Pablo, resulta retador para el Imperio Romano. Desestabiliza el imperio en cuanto que toca las bases ideológicas que justifican el orden establecido. Darle culto al crucificado implica anunciar el anuncio de Roma y el reconocimiento del poder de las víctimas, afirmar que las víctimas del Imperio Romano son las que tienen al final la razón. Por eso decir que Jesús ha resucitado, que el crucificado ha sido levantado de entre los muertos, implica también levantar con él a todas las víctimas del imperio. Y esto no es solamente propaganda teológica de Pablo, de los apóstoles cristianos, sino además se concretiza en las comunidades propias de iglesia. ¿Por qué? Porque principalmente en las comunidades paulinas va a tener un auge dentro de las clases populares, aquellas que están sufriendo el orden romano. Entonces, no va a ser gratuito que vean con desconfianza el imperio el anuncio del cristianismo. Va a tener sus motivos, ¿no? La persecución que realiza el imperio hacia el cristianismo no es por motivos religiosos, por motivos de culto, sino más bien por motivos políticos. Se les acusa a los cristianos de ateos, y el ateísmo, en cuanto a negación de la divinidad del emperador, tiene una fuerza política muy importante. Aquí, antes de continuar, quisiera poner énfasis en dos cuestiones, por lo menos. Una, que el mundo al que le escribe Pablo y en el que Pablo se mueve es muy distinto al mundo en el que estamos nosotros. Son por lo menos 2000 años de distancia. Y esto tiene implicaciones, esta sería la segunda, que al ser un mundo distinto tiene implicaciones de
visión del mundo, visión del hombre, visión de la realidad, incluso de visión de Dios. Son visiones totalmente distintas que para nosotros nos parecerían descabelladas o por lo menos bastante extrañas, y que bueno, para Pablo y su auditorio tiene sentido, pero para nosotros no tanto. Entonces hay que salvar esa diferencia, darnos cuenta que no es la misma realidad a la que está hablando Pablo, ni política, ni económica, ni social, sino que es una realidad totalmente distinta. Y por otro lado, también que en el mundo de Pablo no está la diferencia que nosotros sí entre el Estado y la religión. Para el mundo de Pablo, Estado y religión son una sola cosa. Por eso, en el Imperio Romano, el César, especialmente con Augusto, va a ser a la vez que es príncipe del Senado, a la vez que es el emperador, es decir, el dirigente del ejército, y también es el pontífex máximo, el príncipe de los sacerdotes, podríamos decir. Ocupa tres cargos al mismo tiempo que en nuestra actualidad serían totalmente contradictorios, ¿no? Pensemos, bueno, paréntesis nada más chusco, podríamos decir. Pensemos nada más ahora el revuelo que se ha levantado por la pretensión de Onésimo Cepeda de ser diputado, ¿no? Un ministro de culto tratando de ser promovido a una esfera política que no le corresponde. Bueno, para nosotros esto es chocante y no cabe, ¿no? Pero en la mentalidad de Pablo, en el mundo de Pablo, no hay esa distinción. Ahora tampoco la religión es una institución como para nosotros. La religión es la cosmovisión, es la forma en la que la persona estructura la realidad, la comprende y la relaciona con la divinidad. La divinidad entonces es aquella que le da estructura y legitima el orden del mundo. Por eso es tan importante el culto al emperador para Roma. Sin embargo, lo curioso es que Roma va a ser bastante tolerante en las cuestiones religiosas. Para Roma no va a ser tan importante imponer su propia religión, sino más bien que dentro de las religiones autóctonas o de las religiones orientales, los cultos orientales que van a llegar al Imperio Romano, se integre también el culto al emperador. Entonces, no le interesa tanto al imperio si perteneces a tal o cual culto, sino más bien que dentro de tu culto haya esa legitimación al Imperio Romano. La siguiente, por favor. Y dentro de esta perspectiva o esta búsqueda de legitimación del Imperio Romano, va a estar la Edad de Oro romana como una ideología, como la ideología que sustenta el imperio. Ahorita vamos a ver un poco en qué consiste la Edad de Oro. Primero vamos a ver que en el término evangelio, que se utiliza normalmente para designar los escritos en los que se narra la vida de Jesús, es en realidad un término político propio que se aplicaba al emperador. El evangelio es la buena nueva del emperador, aquel que ha traído salvación, paz, seguridad al orbe, a costa de lo que sea, incluso de manera violenta, por medio de la crucifixión, ¿no? de los oponentes, de aquellos que se atreven a cuestionar la autoridad romana. Entonces, vemos que el emperador, la presencia del emperador y la presencia en sí del imperio romano en el mundo es una buena noticia. Buena noticia, claro, para los ciudadanos romanos, ¿no? Aquellos que disfrutan de los privilegios propios del imperio, pero mala noticia para todos aquellos que están bajo la bota del imperio romano. Sin embargo, se va a vender esto como buena noticia. La presencia del imperio romano, la Pax Romana, va a ser esa buena noticia para el mundo, porque trae civilización, porque trae cultura, porque trae también paz, seguridad, infraestructura. La Edad de Oro entonces va a ser la ideología imperial. Vamos a ver, ahorita en la siguiente diapositiva aparece, cómo le empieza a formular ya Hesíodo hacia el año 700 a.C., y va a hablar de una época en la que gobierna Saturno o Cronos en la mitología griega, en la que va a haber abundancia, va a haber abundancia de los frutos de la tierra, ausencia de enfermedades, bienestar, y esto se va a lograr gracias a la presencia del dios Saturno. Sin embargo, después de esta Edad de Oro se van a venir diferentes épocas de decadencia moral, carestía, enfermedades, y será con Octavio, a partir del año 27, cuando empezará a personificar la Edad de Oro, la Aurea Etas. Vamos a ver cómo esta ideología va a tratar de legitimar entonces la presencia de Roma en las colonias y en el mundo
entero. La siguiente, por favor. Disculpen las campanas, va a haber misa. Esto que ya decía Hesiodo hacia el 700 a.C. nos va a presentar una lectura de la historia dividida en diferentes edades. La edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de los héroes y la edad de hierro. La edad en la que se encontraba Hesiodo era la edad de hierro, una edad de decadencia moral, de desorden, de violencia, de destrucción. Ahora, esto va a ser, como podemos ver, es 700 años antes de Augusto, pero esto lo van a echar mano de ello los retóricos políticos romanos, los poetas, los filósofos, para decir que con Augusto se inaugura una nueva edad de oro. Es decir, con Augusto ha iniciado otra edad de bonanza y de beneficio para todo el mundo, legitimada en la presencia de los dioses. Las características son esa ausencia de mal, de enfermedades, de tribulación, la abundancia de los frutos de la tierra, que ya decía. En términos sociopolíticos también va a tener implicaciones importantes. Platón va a decir que los estamentos del estado ideal serán aquellos que gobiernen en la polis. Una buena política será aquella que está gobernada por la aristocracia. Esto lo va a decir también Aristóteles, ¿no? Aquellos que son los hombres cultos, los sabios, los que tienen honor, los que son de buena familia, serán aquellos que van a poder dirigir la ciudad y el estado. La siguiente, por favor. Vemos que hay varios poetas y escritores que van a tratar de hacer propaganda de la dominación romana. Algunos de ellos van a ser Virgilio, Suetonio, también esto en términos literarios, ¿no? Van a por medio de la vida de Augusto, por medio de sus escritos, van a tratar de hacer ver como el actual régimen romano, bueno, sus contemporáneos, como aquel que está trayendo de nuevo ese resurgir de la Edad de Oro. Por otro lado, también va a tener la propaganda no solamente va a ser literaria, sino también por medio de juegos religiosos, por medio de esculturas y de otros elementos. Se va a tratar de vender esta imagen a los pueblos dominados. La siguiente, por favor. Bueno, podemos ver aquí cómo el Imperio Romano se extiende en este momento, en el siglo I, por prácticamente Europa, buena parte de Europa, una parte de Asia, Asia Menor, bueno, toda Asia Menor, el cercano Oriente y el norte de África. Entonces, va a ser una superpotencia en ese momento el Imperio Romano. La siguiente, por favor. Ahora, tengamos en cuenta que se trata en este momento de una sociedad analfabeta, principalmente. Solamente la aristocracia es la que puede acceder a la educación y a la lectura, y la mayoría pues no tiene acceso a la lectura, ¿no? Pero hay otros medios por los cuales se puede difundir esta ideología. Uno de ellos es las esculturas, la arquitectura también. Aquí tenemos la escultura de Augusto de Prima Porta. La siguiente, si pueden pasar, por favor. Y vemos cómo aquí en el peto de la estructura ya hay algunas imágenes que nos hablan de esta ideología imperial, donde Augusto es el que personifica la Edad de Oro. Vemos cómo la imagen de los pueblos de la tierra que se están rindiendo frente a Augusto, y arriba de ellos se encuentra el sol cabalgando sobre su carruaje, y Diana también, que está bendiciendo el triunfo de Roma. Y entonces es Roma la que trae cultura, civilización a los otros pueblos. La siguiente, por favor. Creo que todavía tenemos otra. No. Ahora, frente a esta ideología imperial que nos habla de la bonanza que trae el Imperio Romano, hablar de Jesús, el Mesías crucificado, como Señor y Salvador del cosmos es bastante retador en términos políticos. Quizá hemos despolitizado la figura de la cruz, pero tiene fuertes, además de que es un suplicio y una tortura, tiene como fin degradar a la persona, quitarle su honor y quitarle cualquier rasgo de dignidad que le quede, ¿no? Aquí tenemos la imagen de algunas mujeres que fueron crucificadas hace 100 años en la Primera Guerra Mundial por Turquía, en Armenia. Y es entonces bastante fuerte, incluso contradictorio, un oxímoron, ¿no? Hablar del crucificado como el Señor y el Salvador del mundo. Pablo presenta un evangelio alternativo frente al evangelio del emperador, que habla de la bonanza, la paz y la seguridad que trae el Imperio Romano.
Pablo habla de que el salvador del mundo es un líder crucificado, un criminal, un sedicioso. No solamente es una imagen fuerte, como ya decía un oxímoro, sino además se trata de una oposición a los valores aristocráticos. Presenta Pablo frente a la mentalidad propia del Imperio Romano, donde prima el, una sociedad jerárquica marcada por los estratos sociales. Aquí Pablo nos habla de la sabiduría de los débiles, la sabiduría de los locos, presenta toda una transgresión a estos valores aristocráticos. Vemos que Jesús, el crucificado, fue justificado por Dios. Esto es lo que predica Pablo. Ha sido resucitado y exaltado, es decir, le ha dado la razón Dios al crucificado. Se convierte en el Señor celestial, en el Señor del cosmos, más allá del Imperio Romano, más allá y aquí saliéndonos un poco de esta visión dualista entre trascendencia e inmanencia, más bien de lo que se trata es que Jesús es el Señor de la historia, más allá de lo que pueda gobernar el Imperio Romano. En ese sentido, Pablo va a entender la muerte de Jesús como una transición. Para Pablo, la muerte de Jesús no es el final de su vida, sino más bien es el momento culminante a partir del cual va a pasar a otra esfera Jesús. Con su resurrección es llevado a la derecha del Padre y entonces es ubicado en una dimensión, por decirlo de algún modo, una dimensión distinta a la nuestra, pero desde donde puede regir el cosmos entero. Lo que se llama la apoteosis. La apoteosis es la deificación de las personas. Y esto es muy común en el discurso del Imperio Romano. Los emperadores son deificados aún en vida, aunque normalmente se les rinde culto como divinidades ya después de muertos, pero está esta costumbre de hacerlos divinos por medio de sus victorias militares, por medio de sus virtudes, y lo que va a presentar entonces Pablo es que en la derrota, en la humillación, es donde Cristo se hace, donde Jesús, el Mesías Cristo, se hace Dios. Jesús entonces usurpa el papel del emperador. Se le van a dar dos títulos importantes que en español a lo mejor a nosotros no nos dicen mucho, Salvador y Señor, pero en griego, Kyrios y Soter eran dos términos que se le aplicaban exclusivamente al emperador. Y nos hablaban precisamente del gobierno sobre el mundo. Kyrios, el Señor, era el emperador del mundo, y Soter era aquel que había traído orden, estabilidad y paz al mundo entero, al orden. Entonces nos damos cuenta de que lo que está afirmando Pablo sobre Jesús es algo que ataca directamente la majestad del emperador. Afirma que un criminal político es el Señor y Salvador del mundo. Y esto tiene implicaciones fuertes. La siguiente, por favor. Ahora podemos preguntarnos, a partir de todo esto que hemos dicho, ¿hay una teología política de Pablo en sus escritos? Uno podría pensar que no a simple vista, porque más bien parece que toca temas religiosos y no se mete en cuestiones políticas. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta por lo menos tres aspectos importantes. Uno es la literatura apocalíptica judía. A partir de la dominación del imperio persa del imperio persa, pero sobre todo del imperio griego con Alejandro Magno sobre el pueblo judío, dejará de haber profetas en el pueblo. Ya no habrá aquellos personajes carismáticos que denunciaban los males que vivía el pueblo y anunciaban la salvación por parte de Dios. Sin embargo, empezará a surgir una nueva forma de profetismo que se llama apocalíptica. La literatura apocalíptica hará una lectura crítica de la realidad, tratará de presentar la acción de Dios como contraria a los imperios de la tierra, en este caso el imperio griego, cuando surge la literatura apocalíptica, y buscará también dar esperanza al pueblo en la venida de la acción de Dios en la historia, donde pondrá fin al mal en la tierra y dará inicio a un tiempo de bonanza para los justos. Encontramos elementos de la teología apocalíptica que tiene un carácter antiimperial en la teología de Pablo. Por ejemplo, la muerte del mártir que es justificado. Jesús es el mártir que ha sido asesinado por la injusticia de la humanidad. Sin embargo, Dios lo ha justificado y lo ha levantado de entre los muertos. La renovación del pueblo será parte esencial del proyecto de Pablo. Busca que el pueblo de Israel
de nuevo se integre. Recordemos que en el año 700 aproximadamente 10 de las 12 tribus serán esparcidas por el mundo, las tribus de Israel. Entonces, dentro de la perspectiva de Pablo es reintegrar de nuevo Israel, pero además de reintegrar a Israel, integrar a algunos de los pueblos gentiles al pueblo de Israel. Y finalmente, el juicio de los gobernantes imperiales. Recordemos esta imagen del único libro apocalíptico que entró en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, un fragmento de Daniel es apocalíptico. Esta imagen de el soberano con pies de barro, una fuerte crítica a la imagen imperial. Sin embargo, la perspectiva paulina no es totalmente apocalíptica, tiene también sus diferencias. Por ejemplo, mientras que la apocalíptica habla de la intervención de Dios en la historia al final de esta, para Pablo en la historia ya se ha inaugurado esta nueva edad que inicia Dios. Con la crucifixión y resurrección de Jesús se inicia esta nueva etapa de la humanidad. Por otro lado, también en la literatura paulina, poniéndole atención, podemos descubrir que tiene elementos políticos importantes. Por un lado, echa mano de la retórica política, utiliza términos políticos importantes que nos dan ya a entender que la perspectiva de Pablo no es únicamente religiosa, y finalmente propone valores alternativos frente a los valores propios del Imperio Romano, los valores de la aristocracia, donde lo principal es el valor, donde justifica la jerarquía. Va a proponer valores distintos. La siguiente, por favor. Vamos a analizar ahora de los 7 libros de Pablo, quisiera analizar únicamente dos de sus cartas, la carta a los filipenses y la carta a los tesalonicenses. Serían 2 de las cartas que quisiera que ahora tuviéramos en cuenta para descubrir cómo estos elementos políticos que se encuentran en las cartas. Hay otros elementos en otras cartas importantes también, como pueden ser los Gálatas, los Corintios, los Romanos, pero en este momento quisiera que nos centremos en estas 2. Primero, habrá que preguntarnos quiénes son los destinatarios de Pablo en la carta a Filipos, quiénes componen la comunidad de los filipenses. Filipos es una colonia romana que va a contar con el favor del emperador a partir de Augusto. De hecho, su nombre oficial será Augusta Iulia Filipensis, y va a tener como modelo de gobierno un modelo propiamente romano, elitista, jerárquico. Habrá una gran pluralidad tanto étnica como religiosa dentro de la ciudad. Por un lado, habrá presencia de cultos orientales, pero también los cultos autóctonos propios de la ciudad, de los habitantes antiguos de la ciudad. Y por otro lado también habrá una importante presencia de los cultos romanos. De hecho, el panteón autóctono va a ser romanizado. Junto con esto también el culto al emperador tendrá una importancia grande dentro de la ciudad y se va a materializar en ritos y honores públicos hacia el emperador. Se van a realizar diferentes actos cívicos en los que se les rinde culto al emperador. La comunidad de Filipos, ¿quiénes la integran? Principalmente van a ser gentiles y se va a tratar de personas de estratos económicos bajos, artesanos principalmente, aunque también habrá presencia de algunas personas de estratos más altos, incluso de aristocracia. El ejemplo pueden ser los esclavos públicos, que no son otra cosa sino funcionarios de la familia del César, que tienen presencia dentro de la ciudad y que juegan un papel importante en la administración. Entonces vemos que se trata de una comunidad en cierto modo plural, poca presencia de los judíos, y esto va a traer consecuencias importantes. En la carta a los filipenses podemos ver que hay un importante conflicto interno. Por un lado va a ser un conflicto con los judíos y por otro con las mismas autoridades gentiles de los griegos y romanos. ¿Por qué hay este conflicto? Todo parece indicar que se debe al temor de los judíos a que se identificara a los cristianos con ellos y por lo tanto se les perdieran los privilegios que tenían dentro del Imperio Romano. Por otro lado, también parece ser que los gentiles ven con desdén a los cristianos por no participar en los actos de culto hacia el emperador y por lo tanto los ven con desconfianza, incluso como subversivos dentro de la misma ciudad. En la carta, Pablo utiliza diferentes términos políticos importantes que hay que tener en cuenta porque nos dan cuenta de cómo
Pablo tiene en su mira objetivos políticos, o por lo menos no objetivos, sino más bien como sí, una perspectiva política dentro de la comunidad. Por un lado, hace la invitación a vivir como verdaderos cristianos. Se utiliza el término politeumai, que significa derecho o obligación cívica, pero también puede entenderse como el modo de participar dentro de la ciudad, el modo en el que el mismo ciudadano romano se desenvuelve dentro de la polis. Va a decir Pablo, y se puede ver que hay una tensión importante entre los valores cívicos romanos y los valores propios del Evangelio. Por eso es que va a invitar Pablo a vivir como ciudadanos no del Estado romano, no de una polis griega, sino de una polis que está en otro lado, de una polis del cielo. Va a utilizar en este sentido también el término politeuma, que significa Estado. Y por Estado hay que entender aquel sistema que se encarga de regir la vida de los ciudadanos. Entonces va a confrontar Pablo el politeuma del cielo, el estado del cielo, con el estado terreno, que es propiamente el estado del Imperio Romano. Pablo, sin embargo, no está a favor de que se inicie una revuelta o un conflicto frontal con el Imperio Romano, sino más bien lo que va a hacer Pablo es remarcar que hay una distancia importante entre los valores del Imperio Romano y los valores propios del Evangelio. Esto es especialmente visible en lo que se ha llamado el himno cristológico, que es un himno que se encuentra en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, del 6 al 11, y donde frente a las pretensiones apoteóticas, es decir, de deificación del emperador, presenta Pablo una alternativa, una visión distinta a esta pretensión apoteótica. Para Pablo, mientras que el emperador trata de presentarse como Dios siendo humano, Jesús mismo es ya de naturaleza divina y se hace esclavo. Es decir, no solamente se hace humano, sino que toma una posición social dentro de los estratos de la sociedad, que es el más bajo, lo que se ha llamado la kenosis. Y con esto también ocupa un lugar todavía más deshonroso al ser crucificado como criminal político. Es a partir de esta crucifixión, de su muerte en la cruz, donde es levantado por Dios y donde es colocado en la posición de Señor del universo. Entonces, podemos contemplar cómo dista bastante de las pretensiones del emperador, ¿no? La pretensión del emperador de hacerse divino, de estar sobre toda la tierra por medio de la dominación, frente a la imagen que va trazando Pablo de Jesús, de aquella persona divina que se hace humano, que toma un estrato bajo y que por medio de la muerte injusta se convierte entonces en el Dios y Señor. Esta sería básicamente la perspectiva política de Pablo en la comunidad de Filipos. Recordemos también, eso es importante tener en cuenta, que en Filipos se trata de una colonia de veteranos militares que han luchado ya al lado del Imperio Romano, y que entonces les crea todavía más conflicto entre los valores cívicos del Imperio Romano y los valores del Evangelio. La siguiente, por favor. En la comunidad de Tesalónica pasa algo similar. Vemos que la comunidad de Tesalónica es diferente el estatus de Filipos. A diferencia de Filipos, no es una colonia romana, sino más bien una ciudad libre. Esto se debe a que han sido aliados ya de Augusto y de Antonio en la guerra, y esto les permite una cierta autonomía. La autonomía implica que tienen su propia forma de gobierno, un consejo, un grupo de magistrados y además una asamblea del pueblo. La asamblea de pueblo, Eclesia Toudemont, hay que tener aquí un poco en cuenta esto porque nos va a dar ya como una pista para entender entonces la perspectiva de Pablo al fundar sus eclesias. La autonomía de la ciudad va a ser importante entonces que el pueblo mantenga la propaganda imperial, que la ideología del Imperio Romano esté presente, porque la autonomía pone en riesgo también ese vínculo con el Imperio Romano. Vemos ya en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, se nos narra que Pablo, junto con sus compañeros, llegan a predicar el Evangelio a Tesalónica y generan un conflicto con la comunidad judía.
La comunidad judía los va a acusar delante de las autoridades públicas romanas de dos cargos principales. Por un lado, de sedición o alteración del orden, es decir, de buscar poner en entredicho la majestad del emperador, y por otro lado, de actuar contra los decretos del emperador. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ya lo decía un poco con la comunidad de Filipos, los judíos van a temer, la diáspora, las colonias judías en la diáspora, van a temer que se pierdan sus privilegios que han logrado conseguir. No hay como una... la situación, el estatus de las comunidades judías dependía de cada ciudad, no era uniforme en todo el Imperio Romano y dependía de las relaciones que se trazaban dentro de la propia comunidad. En algunos lugares eran mejor aceptados, en otras tenían más conflictos. En el caso de Tesalónica, tienen temor a que se les vincule a los judíos con la predicación de Pablo, porque es sediciosa, porque niega la autoridad del emperador, porque afirma que un crucificado es el Señor del universo. Y por otro lado, porque ya en el año entre el 41 y el 49 después de Cristo, el emperador Claudio va a expulsar a los judíos y a los cristianos de Roma por un conflicto importante dentro de la ciudad. Entonces, probablemente este edicto no solamente se quedó en Roma, sino que también fue conocido en otras ciudades del imperio y generaba miedo a los judíos que se les pudiera vincular con los cristianos. Los cristianos en este momento siguen siendo judíos, aunque algunos gentiles empiezan a acercarse al judaísmo propio de los cristianos. Y esto es importante. Vincularlos entonces implicaría peligrar la existencia del pueblo judío. Es exactamente la misma razón por la que Pablo había perseguido en un principio a la... Entonces están estas dos, ¿no? Ahora, vemos que ya en el último capítulo de la carta a los tesalonicenses, Pablo va a empezar a exponer su parusía. Frente a esta tensión que ya nos narra Hechos 17, no solamente Pablo la va a vivir, sino también toda la comunidad cristiana dentro de Tesalónica. Van a ser mal vistos tanto por judíos como por gentiles, por los romanos. Y por lo tanto, va a ser necesario que tengan clara su esperanza la comunidad de Tesalónica. Por un lado, les va a hablar Pablo de la parusía, la epifanía o manifestación de Dios. Parusía, la palabra griega, es una palabra política propiamente, que significa esa manifestación de Dios, pero también la visita oficial del emperador a las ciudades del imperio. Entonces tiene una fuerte carga política y hablar de la parusía de Jesús, la venida de Jesús, ya le estás otorgando una connotación política a la misma afirmación, ¿no? A la escatología. Va a afirmar la venida del Señor, que tiene implicaciones políticas, pero también llama a los cristianos a tener una actitud de pantesis, es decir, de recepción del emperador. La pantesis es el evento en el que toda la ciudad salía a recibir al emperador triunfante después de la batalla, y desde varios kilómetros antes de la ciudad se formaban para ovacionarlo, para recibirlo. En este caso, lo que está diciendo Pablo es que es necesario tener una actitud de recepción del Señor para poder entrar en su visita, para poder disponerse a su visita. Exhorta de este modo Pablo a los cristianos a poner su confianza en Jesús, pero también lo que trata por medio de su carta es de crear una identidad en la comunidad cristiana. Frente a un momento tan conflictivo en la que ni los judíos los aceptan a los cristianos, pero tampoco los gentiles, es necesario hacer cohesionar a la comunidad para que entonces pueda mantenerse fiel al evangelio. Ahora, lo interesante va a ser esto, va a invitar Pablo a pertenecer a la Eclesia Touteu, es decir, a la iglesia, a la asamblea de Dios. Un término, la eclesía, que es un término político, griego, lo ocupa para hablar de una ciudadanía alternativa dentro del mismo imperio romano. Ahorita vamos a ver un poquito qué significa esto de la eclesía. La siguiente, por favor. Vamos a ver cómo, frente a estos dos acercamientos de estas cartas paulinas, vamos a ver cómo se constituyen entonces las comunidades paulinas como realidades políticas alternativas dentro de un imperio como es el romano. La siguiente, por favor. Para esto hay que tener en cuenta la estrategia misionera de Pablo.
¿Cómo es que Pablo anuncia el evangelio dentro de las ciudades romanas a las que llega? Va a echar mano de 3 instancias que ya existen dentro de la ciudad. Pablo, a la hora de hacer su misión, no se inventa estructuras nuevas ni crea nada nuevo, sino que toma lo que ya existe y le da una nueva dimensión con el evangelio. Va a echar mano de 3 estructuras: las asociaciones voluntarias, la iglesia de la ciudad y la casa. Son 3 instancias importantes que le van a dar cohesión a la comunidad en las ciudades griegas. La siguiente, por favor. Vamos a ver primero las asociaciones voluntarias. Se trata de gremios. Pensemos que en el mundo antiguo, especialmente dentro del Imperio Romano, uno es aquello a lo que se dedica. Y además de ser una sociedad estratificada, es bastante estática. Es decir, si tú naces zapatero, te vas a morir zapatero. Si tú naces noble, te vas a morir noble. Si tú naces esclavo, muy probablemente, a menos que te liberen, vas a morir esclavo. Entonces, es importante el oficio que ejerces dentro de la sociedad antigua. Hay 3 cosas que te dan identidad en la sociedad antigua, especialmente del Imperio Romano: el pueblo al que perteneces, que con esto va implicado también la religión en la que crees, y el oficio que ejerces. Entonces, por medio del oficio, por medio de las asociaciones gremiales, Pablo va a tratar de anunciar el evangelio en este medio. Recordemos que Pablo tenía un oficio muy concreto, el de tejedor de lonas para tiendas de campaña. ¿Esto qué es lo que permite? Que cuando una persona llega a una nueva ciudad, pueda buscar o la colonia de sus paisanos, la colonia de las personas que son de la misma nacionalidad que uno, o la colonia de las personas que se dedican a al mismo oficio que uno. ¿Por qué? Porque esto permite encontrar trabajo fácil, permite encontrar protección, permite encontrar identidad y da como una cierta seguridad, ¿no? frente al imperio. Ahora, estas asociaciones gremiales tenían ciertas reuniones periódicas, una vez al mes probablemente, que llamaban simposia. Eh, Estas se realizaban en locales, tabernas, contratados por la asociación voluntaria y permitían tanto socializar como también compartir experiencias propias de la vida. Dentro de los filósofos griegos, la simposia, recordemos los diálogos de Platón, las cenas en las que conversan Sócrates con diferentes personajes, pues así mismo eran las asociaciones voluntarias, se celebraban estas simposias. Pablo lo va a tomar para celebrar en ellas la cena del Señor. El pertenecer a una asociación voluntaria daba pertenencia, permitía relacionarse con otras personas, pero además se creaban como cajas de ahorro dentro de la propia asociación voluntaria que permitieran asistir a las personas en necesidad, fueran viudas de los miembros, fueran los huérfanos, o incluso para darles los honores funerarios necesarios, ¿no? Este fue un modo de hacer iglesia para Pablo. Utilizó esta institución para poder organizar sus comunidades cristianas. Las comunidades paulinas, sin embargo, eran más absorbentes y más exclusivas que las asociaciones voluntarias. En las asociaciones voluntarias pertenecían únicamente a aquellos que eran de la misma nacionalidad o del mismo oficio. En las asociaciones paulinas no era necesariamente ese el vínculo, sino más bien la fe en el Mesías crucificado. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un poco con la eclesía. Se trata de la asamblea de los ciudadanos libres de una ciudad. ¿Quiénes podían participar en esta asamblea? Primero, los hombres, es decir, se excluía a niños y a mujeres. Y por otro lado, era hombres libres, se excluía esclavos, se excluía extranjeros. Solamente aquellos que contaban con la ciudadanía de la polis podían participar, pero eran entonces bastante excluyentes y se mantenía como la jerarquía propia de la sociedad. Se convocaban para tomar decisiones sobre la ciudad, rendir cuentas, elegir cargos, orar. Es decir, tenían una finalidad política, pero también religiosa, estas estructuras griegas. Sus reuniones tenían lugar en lugares públicos, pueden ser plazas, pueden ser incluso también en algunos salones para tales fines. Y podemos ver entonces que hay importantes diferencias entre la asamblea de la ciudad y la asamblea paulina. Por un lado, en la asamblea de Pablo, en la asamblea cristiana paulina,
Toman lugar niños, toman lugar mujeres, toman lugar esclavos. Por otro, se deja de lado la jerarquía propia, no es tan marcada la jerarquía de la sociedad en la que se mueven como en la comunidad paulina. Recordemos una de las cartas auténticas de Pablo, que es la carta a Filemón, donde exhorta a Pablo a Filemón a que reciba a su esclavo, Onésimo, que ha huido de su lado, o sea, se escapó, Onésimo se escapa de la casa de Filemón, y le pide a Pablo que lo vuelva a recibir, pero que ya no lo trate como un esclavo, sino como un hermano. Es decir, se trata de una forma de relacionarse totalmente distinta a la que había en el imperio. Mientras que en el imperio los esclavos eran la esencia de la economía, lo que Pablo está diciendo es, en Cristo este hombre es tu hermano, ya no lo puedes volver a tratar como esclavo. Por otro lado, si recordamos lo que dice en Gálatas 4, cuando habla Pablo de que ya no hay diferencia entre judío y gentil, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer, lo que está presentando es una forma alternativa de vivirse dentro de la comunidad, donde ya estas diferencias tan marcadas en la sociedad entre la etnia, entre el papel o estrato social o entre cuestiones de género, queden a un lado frente al ser una misma persona por el bautismo de Jesús. Entonces, tiene diferencias importantes. La siguiente, por favor. Ahora, otra institución de la que va a echar mano Pablo también será la casa, el oikos. La casa o familia, como organización familiar dentro del mundo griego, no es la misma que para nosotros. Para el mundo en el que se mueve Pablo, la casa es principalmente una unidad de producción y de trabajo. Tenemos ahí un poco la imagen. Normalmente las casas dentro de una ciudad griega eran de 2 pisos. En la parte de abajo había un taller en el que se realizaban diferentes oficios, diferentes artes. Un tantito. Sí, sí, ya estoy por terminar para que empecemos con el diálogo. En la parte baja había el taller donde se realizaban los diferentes oficios y en la parte alta había un lugar para dormitorio donde se albergaba no solamente a la familia, es decir, papá, mamá e hijos, sino además también los esclavos, los trabajadores del taller. Es decir, la casa no era solamente la estructura moderna que nosotros conocemos, sino además incluía esclavos, incluía trabajadores, incluía extranjeros que vivían dentro de la misma, que trabajaban dentro del taller, y por lo tanto, tener un oficio y moverte entre varias ciudades del imperio, si buscabas a las personas de tu propio oficio, te permitía tener una cierta seguridad, ¿no? Ahora, el modelo de la casa era patriarcal. Había una diferencia entre padre e hijo, el hijo estaba sometido al padre, había una diferencia entre marido y esposa, la esposa estaba sometida al marido, y también entre amo y esclavo, el esclavo estaba sometido al amo. Incluso el esclavo podía verse como un objeto propio del amo y el amo podía abusar del esclavo o de la esclava como él quisiera, ¿no? Este es el modelo propio de la casa con la que se encuentra Pablo. La Iglesia asumió características propias de la casa, pero rechazó algunas relaciones patriarcales. Esto que ya decía yo, en la carta a Filemón, Pablo le está presentando a Onésimo, le está mandando de regreso a Onésimo, pero le pide que rompa con esa relación vertical entre amo y esclavo. En la carta a los Gálatas habla de la supresión de la diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre diferentes nacionalidades. Pablo utiliza entonces el trabajo, esta organización de la casa, como un medio para crear redes con otras personas y poder anunciar el Evangelio. Por lo tanto, vemos que las comunidades paulinas están principalmente conformadas por gente de clase baja, trabajadores, esclavos, libertos en algunos casos, pero va a tener éxito en estas clases sociales. ¿Por qué? Porque va a hablar de una oferta gratuita de la salvación por parte de Dios. Recordemos que en este momento los cultos mistéricos, los cultos orientales tienen auge dentro del mundo romano, pero estos cultos implican fuertes gastos de dinero para aquellos que lo siguen. Si quieres salvarte, necesitas tener tener bastante economía para poder ofrecer sacrificios.
Por otro lado, la imagen de Dios es un Dios solidario con las víctimas y oprimidos del imperio. Por eso va a tener este éxito dentro de las clases bajas. Y finalmente, algo interesante, para ser parte de la comunidad paulina, no es necesario cumplir la Torá ni las normas que prescribe, ni la dieta ni la norma de la circuncisión. Y estas eran dos cosas importantes que hacían que muchas personas que estaban interesados en el judaísmo no terminaran de dar ese paso de conversión, sino que se quedaran en la puerta. Porque pensemos que en ese momento no hay penicilina, entonces hacer una cirugía como la circuncisión, bueno, es una cuestión mayor, ¿no? Tiene bastantes riesgos. Y por otro lado, bueno, también las implicaciones de otras normas de pureza ritual. La siguiente, por favor, yo creo que ya es la última. Ya como conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, Pablo afirmaba la soberanía de Jesús, que en contraposición con el emperador, utiliza Pablo términos políticos similares para dar cuenta de esa distancia que hay entre Jesús y el emperador romano, pero Pablo no se opone al imperio romano, más bien se opone al imperio romano, pero no porque sea imperio. No es la oposición de Pablo al imperio no es política propiamente, sino más bien religiosa. Es decir, porque el imperio romano está exigiendo honores que le corresponden a Dios. Por eso es que Pablo está en contra del imperio romano. Sin embargo, en este sentido, la teología de Pablo es política en la medida en la que contrasta con el evangelio y sus valores. Pero Pablo, sin embargo, va a plantear la creación de estas comunidades alternativas ante la parucía del Señor. Es decir, Pablo no habla o no se plantea un proyecto político que busque desestabilizar el imperio o cambiar de dinastía familiar que esté al frente del imperio, porque Pablo tiene la convicción de que el Señor ya no tarda en venir. Y será Dios quien se encargue entonces de poner fin en el imperio romano, en la dominación romana y en el sistema que está oprimiendo otros pueblos. Para Pablo lo principal es disponerse en las comunidades para integrarse al Israel que está por integrarse, al Israel que está por reintegrarse, y entonces poder tomar parte de la gloria de Dios. Por eso es que Pablo no tiene un programa político en sí, más bien tiene implicaciones políticas dentro de su teología. Pues bueno, esta sería la presentación. Siguen después algunas recomendaciones bibliográficas de las que he tomado, de las que he echado mano para la exposición. Y también, pues por si alguien quiere como retomarlas y profundizar más en el tema. Ahora abrimos el espacio para el diálogo, si gustan. Muchas gracias, licenciada Abel. Creo que fue una conferencia muy interesante, porque existimos quienes solamente escuchamos de Pablo de Tarso de una manera religiosa. Y me parece muy interesante ver esta otra cara de la moneda, es decir, desde una perspectiva política. Hay muchísimas cosas que rescatar o que yo podría rescatar de aquí. No sé, tal vez comenzando con que en algunos puntos de su conferencia pude relacionar tal vez con la carrera que estoy estudiando, con administración, y podemos ver puntos que se pueden relacionar con otras disciplinas, que como dijiste al último, no era la política la cuestión que Pablo tenía en mente o su objetivo principal, pero estaba dentro de su ideología religiosa. Entonces, ¿te parece si comenzamos con la sección de preguntas y respuestas? Con unas preguntas desde Facebook. La primera es de Alejandra Suazo. Ella dice, el hecho que haya aparecido la iglesia romana posterior a Cristo, ¿considera que fue más por un hecho de seguir controlando al pueblo o realmente era desde su punto de vista una manera de evolución política y social? Bueno, yo creo que ahí es necesario todavía hacer un recorrido más amplio, continuar con el recorrido no solamente con Pablo, porque va a ser interesante la evolución del movimiento cristiano. Después de la muerte de Pablo viene una pregunta para las comunidades. Ya murieron los apóstoles y el Señor aún no viene. Entonces, ¿cuál va a ser el camino que tenemos que seguir? Y una de las perspectivas que va a triunfar es el de tratar de presentarse como un movimiento, un culto, que no es una amenaza para el Imperio Romano, sino que más bien se puede ser buenos ciudadanos romanos siendo cristianos. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las cartas
llamadas católicas, pero también en estas cartas a Tito, a Timoteo y, bueno, sí, en las cartas a Tito y a Timoteo, vamos a ver cómo se presenta el movimiento cristiano como un movimiento que lejos de amenazar al Imperio Romano, puede traer un plus a los romanos. Es decir, si te vuelves cristiano, eso te da un incentivo para ser mejor que los mismos romanos. Entonces esto, ¿no? Como esta evolución del movimiento que trata de hacerse ver como no peligroso, no subversivo para el Imperio Romano, pero por otro lado también van a empezar a integrarse en las mismas comunidades cristianas personajes importantes dentro del Imperio Romano. Ya veíamos cómo en las comunidades paulinas, principalmente en Filipos, había familiares del César, es decir, esclavos que servían dentro de la administración pública. Y esto también va a tener su efecto dentro de la comunidad, ¿no? Va a ser, por un lado, que ya no sean vistos dentro del imperio como una amenaza, y por otro lado también que se empiece a acercar más al imperio. Sin embargo, la perspectiva, me parece a mí que la perspectiva desde las víctimas no se pierde del todo. Con el edicto de Milán en el 313, con Constantino, y después cuando se oficializa la religión cristiana como la única permitida dentro del imperio, lo que se va a vivir un trastorno el cristianismo, pero no me parece que pierda del todo la brújula. Podemos ver esta película de Hipatia, me parece que se llama la película de esta filósofa griega en Alejandría, donde la comunidad cristiana está principalmente conformada por gente del estrato más bajo, que si bien hacen lecturas bastante radicales de la misma Biblia, se puede ver que están presente como este énfasis, ¿no? De la defensa de las víctimas. Claro, con la misoginia propia de la cultura en la que está inserta. Entonces yo creo que no tanto, probablemente sí hay una instrumentalización política por parte del Imperio Romano, de la religión cristiana, para tratar de darle cohesión al imperio en un momento en el que está en crisis, pero también no me parece del todo que hay una ruptura entre el movimiento de Jesús, el movimiento de sus discípulos y la iglesia al entrar en contacto con el Imperio Romano. Esa es mi opinión más o menos, pero creo que sí es necesario hacer como ese recorrido histórico para ir viendo cómo va evolucionando, cómo trata de verse menos hostil el movimiento. ¿Sí, Mario? Hola, Abel. Muchas gracias por la conferencia. Escuchaba una parte y pensaba en la importancia que tiene revisar este tema, ¿no? La dimensión política de Pablo y de la teología, ¿no? De la teología antigua y de todo su desarrollo. Y pensaba también, o sea, ¿por qué es importante, no? O sea, porque creo que pareciera que ser católico hoy ya tiene como unas posiciones que no pueden variar, ¿no? En cuanto a política y a moral, ¿no? O sea, pensaba en esto, ¿no? La inclusión y la creatividad que tiene Pablo ante la configuración del cristianismo, ¿no? En los orígenes, y pareciera hoy, o sea, esto del catolicismo romano, que no hay posibilidad de diversidad, ¿no? Bueno, también ante la muerte de este teólogo Hans Kung, ¿no? Que estaba como orillado, ¿no? A pesar de su gran importancia. Eso, o sea, cómo ser cristiano también nos permite pensar las posibilidades o las implicaciones y las responsabilidades políticas que tenemos ante el mundo, ante la sociedad, ¿no? Y en estos temas, creo que muy debatidos, ¿no? De la diversidad sexual, el aborto, pero también, bueno, creo que todos estos puntos que el Papa actualmente ha retomado, ¿no? Y bueno, ya también otro tipo de teología, ¿no? Latinoamericana, en fin, es el acento por la justicia, ¿no? Por la igualdad, esto que decías de la doctrina social. Nada más como mencionarlo, ¿no? Hay otras formas de ser cristiano, incluso puede estar la discusión qué implica ser cristiano, ¿no? Bueno, también ahora con Hans Kung había destacados pensadores que decían, bueno, que no era católico, ¿no? Por su propio pensamiento, su propuesta histórica. No sé, me gustaría escuchar un comentario tuyo sobre estas cosas. Bueno, creo que tocas varios temas. Tratando de responder. Por un lado, yo creo
lo que ya decía, el mundo de Pablo es un mundo que no es el nuestro, que es bastante distinto. Trata de responder Pablo en sus cartas a realidades muy concretas y tratar de aplicarlo como un recetario a nuestra actualidad, yo creo que sería un error terrible, porque no responde a nuestras problemáticas actuales. Sin embargo, sí nos deja varios puntos importantes para pensar nuestra actualidad. Uno sería este de qué elementos del status quo imperante en este momento van contra el Evangelio, cuáles son nuevos emperadores que están negando o que están poniendo en entredicho el señorío del crucificado y de las víctimas también. Por otro lado, también como frente a una caída de los metarrelatos donde parece que las utopías ya no hay utopías, ya no hay perspectiva, ya no hay alternativas frente al libre mercado y al sistema en el que estamos viviendo, está esta perspectiva de Pablo de vivirnos desde la comunidad como alternativa, como una forma diferente de crear relaciones. Incluso para la misma crisis en la que se encuentra lo religioso dentro de la modernidad tardía, en la que lo institucional parece que está pasando a segundo plano, y podemos preguntarnos frente a esta creatividad paulina de tomar instituciones no religiosas, podríamos decir, ¿cuáles son las instituciones de las que podríamos echar mano nosotros para seguir anunciando el Evangelio de Jesús, al margen incluso de la institución jerárquica, católica u otra institución religiosa? ¿Cuáles son esas instituciones de las que podríamos echar mano? Y algo bien interesante de lo que dices, el cristianismo de Pablo es solamente un cristianismo, una forma de ser cristianos, pero incluso en el Nuevo Testamento no es el único cristianismo. Está también el cristianismo de Lucas, que es algo distinto del de Pablo. Está el cristianismo de Marcos, el cristianismo de Juan. Hay diferentes formas de ser cristianos, el de Santiago también. Y frente a esto, Pablo no por eso considera menos cristianos a los juánicos, a los de Santiago, a los de Mateo, sino que por el contrario sigue sintiéndose parte de una misma iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros entender esta diversidad dentro de nuestro cristianismo actual? ¿Cómo vivir esta diversidad sin que ello implique romper la unidad, ¿no? Incluso diversidad en ministerios, esto ya no lo profundicé porque pues aquí no seguimos toda la tarde, pero hay diversidad de ministerios también en las comunidades cristianas. No todas están organizadas del mismo modo. En algunas hay episcopos, diáconos, en otras hay presbíteros, en otras hay maestros, profetas, sanadores. Hay diferentes ministerios dentro de la comunidad, servicios. Entonces eso también, cómo organizarnos de manera distinta respondiendo a la realidad de cada iglesia, ¿no? No son las mismas las necesidades de Alemania que las de la Amazonia, que las de México, que las de alguna otra parte, ¿no? Eso. Y no me acuerdo cuál fue. Bueno, creo que eran lo que quería decir al respecto de tu comentario. Gracias, Mari. Dani, creo que... Sí, si me permites, leemos otra pregunta de Facebook y retomamos con la maestra Dani. Esta pregunta es de Juan Alfonso y dice, con respecto a lo ya hablado, ¿qué dice Pablo con respecto a las diferentes corrientes ideológicas actuales? ¿Debemos aceptar los cambios que la sociedad está teniendo o rechazarlos? Bueno, podríamos preguntarnos cómo leer a Pablo o cuáles son las pistas que nos da Pablo para entender, un poco con esto que decía Mario, ¿no? Para entender la diversidad teológica en la que nos encontramos. Y yo creo que una de las claves es esto. La perspectiva, Pablo nunca siente que su evangelio sea el único, que su perspectiva sea la única, sino que hay diferentes perspectivas y él trata de generar unidad entre estas perspectivas sin que ello implique uniformidad, sin que ello implique incluso vivir dentro de la misma estructura, sino que lo que se tiene en común es la fe en Jesús, el Mesías crucificado. Me parece que esto es esencial para nuestra diversidad teológica. ¿Qué otro elemento me decías en la pregunta? La diversidad teológica. Menciona que si debemos aceptar los cambios que la sociedad está teniendo o debemos rechazarlos. Bueno, ahora eso es lo interesante, ¿no?
no lo tocamos aquí, pero en la carta a los romanos, pues se enfrenta Pablo precisamente a hablarle a los cristianos de la capital del imperio, cómo presentarse como alternativa en la misma boca del lobo. Y lo que va a decir Pablo es tratar de discernir lo bueno de lo malo dentro de la misma realidad en la que se encuentran, y el criterio es el evangelio, el anuncio del señorío de Jesús crucificado, eh, y desde esa perspectiva, cómo descubrir qué es aquello que niega la soberanía de Jesús, la soberanía de Dios y la importancia de las víctimas dentro de la misma sociedad. Yo creo que por ahí podríamos caminar siguiendo la perspectiva paulina. Ahora la otra, esta apertura de Pablo a la realidad con la que se enfrenta. Pablo no transporta una estructura eclesial de Jerusalén a Corinto, a Filipos, a Tesalónica, sino que Pablo primero se inserta dentro de la misma realidad en la que se encuentra para tratar de discernir qué es lo que puede retomar para anunciar el evangelio. Entonces yo creo que desde esta perspectiva para ser fieles a Pablo, lo que podríamos plantearnos es cómo discernir los signos de los tiempos, que ya nos hablaba el Vaticano II de ello, de nuestra realidad, para anunciar desde ahí y echar mano de los medios que tenemos para desde ahí anunciar el Evangelio. Creo que yo que eso sería como las líneas que nos da Pablo. Ok, ahora sí, tal vez dos compañeros más que quieran preguntar algo mientras la maestra Dani nos da su opinión. Gracias, Graciela. Y gracias, Abel. Como siempre, muy interesante. Creo que esto puede hacer mucho sentido a quienes estamos en grupo trabajando temas de ética y temas de la relación de las personas o de los sujetos con su contexto, ¿no? Y con el mundo, más allá de las adscripciones religiosas de que cada quien tengamos y los intereses teológicos. Creo que nos muestra un fenómeno social e histórico en su contexto particular y su desarrollo en unas relaciones que, como les comentaba en el chat al inicio, podemos encontrar con ciertos paralelos en otros contextos, ¿no? La presencia de imperios, la presencia de sistemas de dominación frente a otros que son oprimidos y cómo eso trata de resolverse. Y creo que la mirada de Pablo de Tarso, con esta inspiración de Jesucristo del lado de los subordinados y de los oprimidos, eso nos aporta, ¿no? ¿Cómo se resuelven, como tú dices, sin que fuera Pablo un revolucionario o que estuviera creando un movimiento social concreto en contra del imperio? Sí, como una especie de construcción de sentido también frente a eso que nos oprime, ¿no? Y con un mensaje muy claro del lado de los más subordinados y por la justicia, como decía Mario, y por la igualdad. Yo no sé si tú, Abel, en ese sentido has pensado justamente cuáles serían los aportes del cristianismo digamos, a una realidad social mayor. Porque si bien creo que es importante el diálogo interno para quienes se consideran creyentes, católicos, y para quienes están directamente interesados, pero me parece que el cristianismo ahora en un mundo plural también puede dialogar de manera muy importante no solo con otras religiones, sino quienes no profesan ningún credo o quienes incluso no nos consideramos creyentes o andamos en el camino del el agnosticismo o el escepticismo en general. Entonces, pero creo que sí hay un diálogo también ahí que se puede construir a partir justo, como dice Mario, como tú bien señalaste, de estas lecturas históricas, políticas, que nos arrojan contextos particulares donde se presentan contradicciones, donde se presentan búsquedas, luchas de este tipo, ¿no? Entonces, ese diálogo me parece interesante, sobre todo de cara a un público
que siempre ha tenido el EPEC además, y la Loyola plural, ¿no? Sí, yo creo que uno de los aportes podría ser el sentido crítico frente a toda ideología que busque legitimar un orden injusto. Claro, Pablo lo hace en una perspectiva teológica y además con una visión creyente muy clara, ¿no? Pero esa visión, ese sentido crítico que me parece tan necesario, si bien es cierto que estamos en un momento en el que hay un importante pluralismo religioso, político, pero también en el que en más de una ocasión se impone de manera clara una ideología dentro de los más media. Pensemos, por ejemplo, ahora esto del emprendedurismo o de, claro, la ideología del libre mercado y también echando mano la ideología del libre mercado de la teología de la prosperidad y otras, ¿cómo se puede decir? Otros elementos que permiten justificar este orden en el que estamos injusto, donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande. Creo yo que Pablo nos puede dar esto, ¿no? Este sentido crítico ante principios que tratan de imponerse como absolutos, como incluso exigir, que exigen honores que no les pertenecen. Entonces yo creo que ese sería uno. Y la otra, siguiendo a René Girard, que para él el gran aporte del cristianismo es la perspectiva de las víctimas, creo yo que esta centralidad de la persona del crucificado en la teología paulina puede hablarnos también a nuestra sociedad de modernidad tardía o posmoderna sobre la importancia de tener en el centro a las víctimas del sistema, que todo sistema ha de ser cuestionado y criticado a partir de la perspectiva de las víctimas. ¿Cuáles son las víctimas que genera tal o cual sistema? Serán entonces el criterio para ver si tal o cual sistema es válido o inválido. Y más en tiempos de crisis, ¿no? Descubrimos que las bonanzas del neoliberalismo no han traído más que una seguridad social y sanitaria precarizada, también precarización laboral y otros elementos importantes. Entonces, preguntarnos, ¿cuál es el centro de esta ideología en la que nos encontramos? ¿Es de verdad la bonanza para todos o el esfuerzo personal que se ve retribuido? ¿O más bien se trata de una legitimación de un sistema que está generando más víctimas, ¿no? Yo creo que serían como las dos perspectivas que nos podría aportar Pablo a nuestra sociedad para seguir pensando y criticando como estos sistemas que buscan imponerse. Ok, muchas gracias. Tenemos para cerrar dos preguntas. La primera es de Marifer Cemeño. Dice, referente a Pablo en la Tesalónica, ¿qué dijo Pablo sobre considerar nuestra conducta hacia aquellos que están fuera de la iglesia? Y la otra es de Toño Zamora. Dice, ¿cree usted que la decaída de la teología imperialista dio como resultado la caída del Imperio Romano? ¿O si la caída del Imperio Romano dio como resultado la decaída de la teología imperialista? ¿Por dónde empiezo? A ver, para Pablo no entiende cuando hablan de iglesia, la estructura cerrada o formada ya propia de la iglesia, sea la denominación que sea, católica o la que se le quiera dar, sino más bien entiende a la comunidad de seguidores de Jesús que se organizan en una ciudad tal, de modo que puedan seguir los principios y los valores propios del Evangelio y de Jesús crucificado. En ese sentido, no invita a Pablo como a aislarse de la ciudad, como a vivir en un monasterio o irse al desierto a vivir aparte, sino más bien como a hacer testimonio de la presencia del Dios que va salvando en la historia y que está a punto de irrumpir ya en la parucía. Entonces eso, su apertura es misionera, busca que otros también acepten a Jesús como Jesús el crucificado, como el Salvador del mundo, y sí tiene una visión un tanto negativa de la realidad, del
principalmente del sistema romano, y eso se va a ver más claro todavía en los Corintios, donde les pide incluso a los cristianos que no acudan a los tribunales civiles para solucionar sus problemas, porque son tribunales corruptos que están donde normalmente se viven injusticias, donde los más ricos, donde aquellos que tienen honor tienen privilegios sobre los pequeños. Entonces, si alguien de un estrato menor trata de llevar su caso a uno de estos tribunales, pues probablemente va a vivir una injusticia. Frente a esto, lo que presenta Pablo es que se juzgue dentro de la comunidad y que se pueda vivir de una justicia distinta a la justicia propia del Imperio Romano, que volvemos a la misma, es bastante elitista, es jerárquica, es vertical. Yo creo que entonces me parece que no invita del todo a salirse de la ciudadanía, pero sí invita a vivirse de una manera distinta y a cuestionarse en torno a una identidad comunitaria. Ahora, la otra pregunta era de... ¿Se me fue? ¿Cuál era la segunda pregunta? Dice, ¿cree usted que la decaída de la teología imperialista dio como resultado la caída del Imperio Romano? ¿O si la caída del Imperio Romano dio como resultado la decaída de la teología imperialista? Bueno, me parece que es un factor importante el hecho de que hay una decaída en el culto a los emperadores, además que habrá también una decadencia moral dentro del mismo imperio. Pensemos en Nerón, que si bien en los primeros años gobierna de manera justa, llega un momento a partir del año 63 donde va a empezar a cometer abusos dentro de la misma ciudad de Roma, y esto va a erosionar poco a poco también la misma ideología que legitima el imperio. Por otro lado, hay otros factores importantes que van a ayudar a que caiga el imperio romano, ¿no? Las amenazas externas por parte de los bárbaros, la incapacidad de mantener militarmente el imperio, las rebeliones internas, los conflictos dentro de la misma ciudad romana, las intrigas con el Senado. Yo creo que van a ser varios elementos, no solamente es la cuestión ideológica, sino también cuestiones militares, cuestiones políticas, cuestiones económicas, que van a llevar a la caída del Imperio Romano, pero 500 años después de Pablo, ¿no? Casi 500 años después de Pablo. Entonces, me parece que tiene algo que ver, pero no únicamente. Esto lo va a tratar Agustín en su Ciudad de Dios, donde se le acusa al cristianismo de haber minado las bases del Imperio Romano y que debido a eso cae el imperio. Y lo que va a decir Agustín es que no, que más bien se trata de la injusticia propia del imperio la que va a hacer caer a Roma. Sí, básicamente eso. Pues muchas gracias por el tiempo, por el espacio que nos permitiste estar aquí. Por el tiempo ya no podemos seguir respondiendo más preguntas, pero ojalá podamos coincidir en un futuro no muy lejano, que nos sigas compartiendo tus conocimientos sobre este tema y sobre muchos otros que seguramente tienes mucho que decir. Pues te agradecemos a nombre de la comunidad de Yola y compañeros, los invito a que sigan problematizando en los comentarios de la transmisión en Facebook, a que sigan la página y a que sigan compartiendo. Sin más que decir, muchas gracias, nos despedimos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos.